que tiene que ver con la eliminación de los contratos que no son de manera directa, y yo lo contaba hace instantes como adelanto, son los que están hechos a través de universidades que lo que hacen es proveer asistencia técnica, es decir, trabajadores que tienen un contrato con una universidad, que le facturan a esa universidad y que son contratos anuales, es decir, el 31 de diciembre esos contratos llegarían a su fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se cree que más allá de no haber nuevos ingresos, ¿sí?, hasta el fin de mandato de Mauricio Macri, también lo que pasa es que hoy la realidad es que todos aquellos que tienen su contrato y que vence el 31 de diciembre de 2018 no saben qué es lo que va a pasar. Y atención, porque se habla de unos 6.000 puestos de trabajo que estarían en riesgo y que, bueno, probablemente no puedan ser absorbidos en otros sectores. Bueno, ¿por qué? Por la cuestión empleo, ¿no?, por estas horas, que está difícil en el sector privado, y por otro lado, porque, bueno, decíamos, se trata de asistencia técnica, funciones específicas y personas que probablemente no consigan rápidamente empleo en otro sector. Este ajuste viene acompañado, y nosotros lo venimos contando hace tiempo aquí en Minuto a Minuto, de otras medidas que en realidad sí resultan favorables y que tienen que ver tal vez con algún ajuste en lo que es el Estado o el gobierno, pero puntualmente con gastos en viáticos de los funcionarios, bueno, contrataciones de vehículos y todas esas cuestiones que siempre son muy bien vistas y bien recibidas, y sobre todo en un marco de ajuste tan importante como el que estamos afrontando. Pero lo que sucede es que vienen acompañadas esas medidas de estas decisiones. En este caso decíamos, bueno, decisión a través de un decreto de que no solo no haya ingresos, sino que esos contratos que son temporarios o son anuales en este caso, bueno, estén terminando el 31 de diciembre y a partir del año próximo ya no estén nuevamente contratados. La verdad que la situación es muy preocupante y por eso en el día de hoy queríamos hablar, decía yo, con representantes sindicales de lo que son los trabajadores del Estado, que no es la primera vez que además afrontan una situación de estas, porque bueno, ya hubo despidos, lo hemos contado en varias oportunidades, hubo un ajuste realmente importante en ese sector, y Agustina Rivas en la tarde de hoy se encuentra con Daniel Catalano, justamente para saber, bueno, cómo están haciendo frente a esta situación y cuál es la preocupación, ¿no?, para los próximos meses y el año próximo, el 2019. Agustina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Efectivamente, estamos junto a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, para consultarle lo que bien recién relatabas, pero también para tratar de entender cómo es el panorama, ¿no? Porque desde 2016, desde diciembre de 2016, ha habido pérdida de puestos de trabajo en el Estado sistemáticamente, y por lo tanto preguntarte en cuánto se ha visto disminuida la planta y cuáles son realmente la cantidad de puestos en peligro para el próximo año. Mira, desde que asumió Mauricio Macri perdimos más de 20.000 puestos de trabajo. Nosotros entendemos que la totalidad de los puestos de laburo están en riesgo porque Macri no tiene límites, porque se comprometió a un ajuste brutal con el Fondo Monetario Internacional y bueno, hoy lo están pagando los compañeros de Telam, pero hace un mes atrás lo pagábamos los compañeros de Agroindustria, los compañeros de Senasa, los compañeros del INTI, así que nuestra preocupación sigue siendo altísima porque desde que asumió Mauricio Macri la conducción del país no hace más que perseguirnos y despedirnos. Así que nosotros ya tenemos votado en el plenario el estado de alerta permanente. La semana que viene vamos a participar de la movilización del lunes, del 9 de julio, el banderazo, y vamos a volver a juntarnos con los delegados para volver a modernización, porque además tenemos que seguir peleando por paritaria. El Estado Nacional cerró un 15%, o sea que no solamente tenemos miedo de perder la fuente de laburo, sino que hoy estamos atravesando el problema de no llegar a fin de mes. Catalano, son efectivamente, como recién mencionaba Daniela, 6.000 los puestos de trabajo que podrían perderse como contrataciones que no se renovarían. De mínima, 6.000 de mínima, porque en realidad hay un nivel de contratación altísimo con todas las universidades nacionales, y ahí hay dos problemas. Una es esas 6.000 personas, esas 6.000 familias, y el otro problema es el pueblo, porque son funciones que se van a perder. Esos 6.000 laburantes son de niñez, son de educación, son de salud, son del ANSES, son del CONICET, así que realmente estamos preocupados, ¿no?, por los dos problemas, por la pérdida de trabajo y por la pérdida de derechos. Catalano, lo dejo en contacto con Daniela Ballester, que está en el piso. Catalano, buenas tardes. Gracias, Agustina. Bueno, justamente ustedes lo estaban hablando y hablaban de la mirada hacia atrás, ¿no? Porque es importante también contar esto, que en realidad en el Estado no es que se inicie ahora este ajuste que aparece, bueno, o parece, viene acompañado de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que en realidad ya hubo una gran cantidad de despido. Es decir, la verdad es que uno podría preguntarse, ¿sobra gente hoy, Daniel, en lo que es todavía las arcas del Estado? No, es que a nosotros nos están faltando trabajadores. De hecho,
el gobierno está evaluando despedir el 40% del personal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y ahí a nosotros nos están faltando laburantes. Si vos mirás lo que pasa en Chubut, hay un solo trabajador social para atender a 160 comunidades originarias. En cualquier área que vos veas, en salud te faltan médicos, te faltan enfermeros, te faltan camilleros, en las escuelas nos están faltando porteros, nos están faltando docentes, en las universidades nos está faltando personal administrativo. Sí. Es un problema lo que está marcando hoy el gobierno nacional, porque lejos nosotros de sobrar, estamos necesitando que el Estado se pueda sostener y que ingresen más personal. Yo me voy a obligar a preguntarte esto, porque lo hemos hablado en varias oportunidades, y claro, de alguna manera quedó como instalada la idea de que todo aquel trabajador del Estado que era despedido, estaba bien despedido, porque era una persona que en realidad no prestaba su servicio, que era un puesto de trabajo excesivo, y que bueno, era ñoquis, a mí no me gusta utilizar la palabra, ¿no? Pero realmente esta idea quedó muy fuerte plasmada en la sociedad. Es importante contar que en realidad no, que falta gente en todos los sectores, tal como vos explicás. A ver, ¿qué sucede concretamente con...? Sí. No, lo que te tengo que aclarar es que no hay causal de despido en los 20.000 despidos que hubo. De hecho, nosotros parte de lo que le exigimos al gobierno, que pueda demostrar que esa gente no laburaba. Porque si el gobierno demostraba que esa gente no trabajaba, nosotros no hubiéramos peleado, porque nosotros defendemos el rol del Estado. No queremos que haya gente que no tenga funciones. Es al revés. El tema es que el gobierno nunca pudo demostrar los motivos por los cuales despedía gente. A mí me gustaría que llamen al director nacional de Migraciones y le pregunten por qué en el paso fronterizo de Colón despidieron a un trabajador por su pertenencia al Frente para la Victoria. Porque lo que te van a terminar confirmando es eso. Lo que hubo fue persecución ideológica en el Estado, hubo una situación muy marcada de que tenían que perseguir a quienes pensaban distinto al gobierno nacional, y a través de esa definición de que nosotros tenemos un problema por nuestra pertenencia ideológica, por cómo vemos el mundo, es que se redujo drásticamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras. No pudieron demostrar, no hay un solo papel que diga que los que despidieron eran ñoquis. Y lo otro que nosotros le planteamos a la sociedad, ¿por qué se confirmaron todos los directores de recursos humanos del Estado Nacional? Porque si vos tenías 20.000 personas que no laburaban en el Estado Nacional, hay mecanismo de control, se hubiera podido confirmar tranquilamente. Sin embargo, esa gente sigue laburando. Y nosotros celebramos que siga laburando, pero... Sí. Una demostración clara de que el gobierno no pudo demostrar en ningún momento que sobrábamos laburantes y que además no cumplíamos funciones, ¿no? Todo lo contrario. Sí. Lo que pasa es que es difícil, Daniel. Mencionabas el caso de Telam, ¿no? Y de los trabajadores despedidos de Telam. Cuando se pide una argumentación, y en el caso de Telam hubo un mail concreto, y de hecho habló el ministro Lombardi, y lo que dijo es, bueno, lo que pasa es que se multiplicó la planta durante el kirchnerismo. Entonces, bueno, por eso yo volvía sobre esta idea de que el argumento es que la cantidad de trabajadores es excesiva. Sí, pero lo que hay que explicar es que en ese gobierno lo que había era una definición política de que el Estado tenía un rol central en nuestro pueblo. Por eso hubo que duplicar o triplicar o agrandar el Estado. Porque vos armaste más universidades, porque tuviste un desarrollo federal y territorial, porque en las provincias Telam tiene personal que está laburando, de la misma manera que lo tiene desarrollo social, lo tiene la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, lo tiene el ANSES, lo tiene pensiones. Por eso creció el Estado, porque hubo un Estado presente que requirió de que él tenga más empleados públicos. Ahora, si el gobierno viene y te recorta 190.000 pensiones, seguramente le van a sobrar trabajadores del área de pensiones. Ahora, hay 190.000 ciudadanos con discapacidad que perdieron su pensión. Eso es un problemón, porque se pierden derechos. Esta es la discusión que hay, ¿no? El gobierno que insiste en que nosotros sobramos, que somos la grasa militante, que somos ñoquis, y nosotros que seguimos insistiendo que hubo un gobierno que entendía que el Estado era una herramienta de transformación y por eso creció. Y no creció lo que el pueblo necesita, porque realmente todavía nos está faltando personal en muchas áreas. Bueno, aparentemente serían AFIP, ANSES, habría algunas excepciones, ¿no? Para el cese de contrataciones habría algunos sectores que estarían protegidos. Por ejemplo, CONICET, hablan de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, pero sí habría otros sectores que se verían altamente afectados. Y en realidad pensaba en esto que nos estabas explicando. Claro, se trata de una cadena, se trata de también aquellas personas que han perdido su pensión por discapacidad, que también, bueno, es un sector que podría sufrir modificaciones. De alguna manera, y conociendo esta noticia ahora,
¿no? De la posibilidad de que no se renueven contratos a partir del 31 de diciembre, por ejemplo, los contratos de las universidades. Imagino que hay una gran cantidad de puestos de trabajo ahí que se mantuvieron hasta ahora y que estarían en riesgo desde diciembre. ¿Cuál es la lectura sobre la última medida de fuerza el día 25? Es decir, ¿el gobierno escuchó, atendió algo o sigue hacia adelante? Porque la sensación es que sigue hacia adelante sin atender demasiado estas cuestiones. Este gobierno es autodestructivo, lo que está generando es un conflicto social. Es un gobierno que en vez de poder generar fábricas y trabajo genuino, abre comedores. No se puede resolver el problema del trabajo abriendo comedores. Hay que resolver el problema del trabajo abriendo fábricas. No se puede resolver el problema de la desocupación echando laburantes. Nosotros lo que vemos de acá para adelante es una situación de mucha crisis social que el mismo gobierno está planteando. El gobierno elige cerrar con el Fondo Monetario Internacional, elige cerrar con las corporaciones y bueno, los laburantes vamos a tener que estar en la calle. No hay otro lugar, no hay otra alternativa y otra opción. Nosotros cuando hablamos con nuestros compañeros y compañeras, ninguno está dispuesto a volver a casa, a mirar a su familia y decirle que perdió su trabajo y que no vamos a poder poner un plato de comida en la mesa. Así que nosotros tenemos primero la pelea por la fuente de laburo y después la pelea por que el salario alcance, porque este gobierno también trabaja permanentemente para que nuestro salario cada vez valga menos. Entonces, son dos peleas que hay que dar y que, bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir. ATE es un sindicato que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri estamos en la calle, lamentablemente, por el nivel de violencia que estamos recibiendo los trabajadores públicos por parte del gobierno. En el caso de los trabajadores de las universidades o que son contratados por las universidades, ¿son personas que desarrollan qué tareas, por ejemplo? De todo, porque vos tenés laburantes que están en circuitos cerrados, con pibes que están privados de la libertad, que quizás tienen una beca a través de una universidad. Es un contrato de trabajo, pueden cumplir cualquier función del Estado. La diferencia es que el Estado encontró la manera de contratarlos a través de las becas con las universidades. Entonces, sí, convenian con cualquier universidad, pagan a la universidad y el trabajador cobra a través de esa universidad. Es un empleado público con relación de dependencia en el Estado, pero que cobra a través de la universidad. Una beca, claro, es una forma de precarización laboral, pero es un sistema de laburo y hay miles de laburantes en esa condición. Hablaba recién Catalano del sindicalismo, bueno, de alguna manera de los movimientos en la calle que se vendrán de ahora en adelante. Mi pregunta puntualmente tiene que ver con si el movimiento sindical, ¿de qué manera cree que se ha transformado en estas últimas semanas o en estos últimos meses? Porque claramente la actitud en conjunto no fue la misma desde un principio, ¿no?, en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que está pasando? ¿El sindicalismo está acompañando a esto que sucede en la calle? Yo creo que hay una parte del sindicalismo que está acompañando al pueblo trabajador y creo que hay una parte que es cómplice del gobierno. Pero también creo que hay una aceptación muy grande por parte de la totalidad de nuestro pueblo de que estamos en una crisis económica muy profunda, que ya no se puede ocultar, que ni siquiera los medios hegemónicos de comunicación pueden ocultar lo que está pasando. El precio de las góndolas es imposible, los salarios no alcanzan. Me parece que lo que se instaló en nuestro pueblo fue justamente que hay una crisis económica provocada por el modelo que lleva adelante Mauricio Macri. Así que independientemente del sindicalismo, me parece que hay un pueblo movilizado, que hay un pueblo que está cansado de pasarla mal, entendiendo que es por voluntad política. Mauricio Macri podría cambiar el modelo económico, Mauricio Macri podría cambiar las prioridades, su prioridad podrían ser los laburantes, podrían ser los pibes. Las propias estadísticas indican que el 50% de los niños en la República Argentina son pobres. Él puede modificar esa situación. Por eso nosotros apelamos siempre a que el presidente pueda rever esta definición de país que ha tomado y que pueda empezar a gobernar para todo el pueblo y no para su grupo, ¿no?, para los grupos económicos. Yo recordaba la medida de fuerza del día 25 porque fue contundente lo que dijo el presidente de la Nación y también el jefe de gabinete Marcos Peña. Los dos se expresaron en un mismo sentido, dijeron que este paro no iba a cambiar nada, que no modificaba las cosas. Bueno, el ministro Frigerio también. La verdad es que ¿qué respuesta esperan desde lo que es el sector de los trabajadores estatales, bueno, ante estas medidas de fuerza? ¿Creen que el gobierno va a escuchar? Yo creo que el gobierno está escuchando al Fondo Monetario, creo que el gobierno está escuchando a la Embajada de Estados Unidos. Han ido todos a hacer un desfile el 4 de julio, a rendirles honores. Creemos que estamos atrapados en una encerrona del neoliberalismo y creo que, bueno, esto va a terminar mal. No porque nosotros querramos terminar mal, pero es lo que te decía, ningún laburante está dispuesto a volver a sus casas rendido, así que nosotros vamos a
a tratar de que se transforme nuestra realidad. No queremos ser trabajadores pobres o trabajadores desocupados. Así que esperemos que Macri tenga sensatez, que pare un poco de atacar a los laburantes. No podemos vivir en este nivel de tensión. Y creo que el 9 de julio es un punto más en donde el pueblo va a estar movilizado en la calle, demostrando lo mal que estamos y la voluntad que tenemos de que haya una modificación en el rumbo de la economía. Catalano, si alguien pensara que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a salvar las cosas, bueno, tal como lo promete el gobierno nacional, no va a mejorar las cosas, va a mejorar el rumbo económico y lo que ha pasado en los últimos meses, depende sí o sí de este ajuste y por eso es fundamental que, bueno, el Estado se achique, para decirlo concretamente, y estos puestos de trabajo se pierdan. ¿Qué les respondería? Le respondemos que es mentira, le respondemos que es una definición política, la de elegir ese camino, que el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional no genera que desborde riqueza sobre el pueblo, sino que va a generar más desocupación, más represión, porque la desocupación genera desigualdad social, la desigualdad social genera una situación de conflicto en la calle, que ya la receta del Fondo Monetario Internacional nosotros la conocemos, estamos en un momento en donde no se puede engañar a nuestro pueblo. Somos el país del mundo que más se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional, habiendo tenido esa situación resuelta. Creemos que ya la gente sabe que no hay un esfuerzo para hacer, ¿no? El esfuerzo lo estamos haciendo todos los días cuando no podemos prender en nuestras casas las estufas o no podemos usar el agua como lo usábamos porque es una fortuna, o la electricidad, o cómo cambiamos nuestra manera de consumir, o cómo vemos que nuestros compañeros empiezan a hacer una vaquita en el laburo para poder comprar bizcochito y tomar mate. Ya está, el esfuerzo lo hicimos, no tiene que ver con el fondo, tiene que ver con Macri. Se están afanando el país, lo están dejando en ruinas. Es un gobierno hipercorrupto que a nosotros nos da vergüenza, que no pueden explicar la guita que tienen afuera. Un gobierno que sus funcionarios tienen plata afuera y que no la quieren traer porque no confían. Esto no tiene que ver con el fondo, esto tiene que ver con que es una clase social minoritaria que lleva adelante las riendas del país y que esto tiene que cambiar, esa correlación tiene que cambiar. Por eso nosotros apelamos a que el gobierno cambie, porque si realmente ellos no transforman esa realidad, va a ser el pueblo que la transforme. Y eso, por lo general, no es bueno para nosotros, porque hasta que llegue esa transformación, somos los que más lo padecemos. Catalano, algunos aseguran que esto tiene que ver con una concepción, ¿no? Una mirada del gobierno, algo que ya venía a hacer, bueno, entre otras cuestiones, achicar al Estado. Hay declaraciones de Mauricio Macri refiriéndose, por ejemplo, a algunas empresas del Estado y a la cantidad de trabajadores que tenían, ya previo, ¿no?, a su asunción en el gobierno. Suponiendo que esto tuviera que ver con una mirada o una concepción clara del gobierno, no habría vuelta atrás, o no parece haber demasiada salida más allá del acuerdo con el fondo. Por eso mi pregunta es si le parece que todavía hay una puerta abierta para evitar, bueno, concretamente esto que puede suceder con los trabajadores del Estado de acá a diciembre o a partir de 2019, sobre todo un año electoral. Es que si yo si te dijera lo contrario, tendría que estar llamando a nuestros compañeros a hacer barbaridades. Nosotros esperamos que el gobierno pueda entender que el rumbo que han tomado es realmente agresivo y abusivo sobre los laburantes. Si el gobierno no genera una transformación en esto, lo único que nos queda a nosotros es resistir, y entonces eso va a generar crisis. Y nosotros queremos que nuestros pibes crezcan con posibilidades, no queremos que al país le vaya mal. Y necesitamos que el gobierno realmente cambie su posición. Si no lo hace, lamentablemente está planteado el escenario. Nosotros no vamos a abandonar la calle, vamos a seguir tensionando todo lo que tengamos que tensionar para poder conservar el laburo y para que no se caiga nuestro salario. Pero la responsabilidad máxima es de Mauricio Macri. Él elige fortalecer a la estructura de seguridad, él elige fortalecer el aparato represivo, él elige tener presos políticos, él elige fortalecer a Morales sabiendo que Milagro Sala es una presa política, él elige la forma de relacionarse con el pueblo argentino, y bueno, con el pueblo trabajador ya me parece que llegamos a un momento en donde a todo nada, ¿no? Sí. Yo no tengo mucho para dudar. Mis compañeros en la ciudad de Buenos Aires, 35.000 trabajadores están ganando un salario menor a 19.000 pesos, están por debajo de la línea de pobreza. Yo no le puedo decir a esa gente que tenga paciencia, que espere. Hay que decirle a esos laburantes que, bueno, que el gobierno tiene que modificar su situación y que tiene que tener otra postura respecto del mundo del trabajo.
Sí, la verdad es que suena muy difícil, ¿no? Tal como están planteadas las cosas. Bueno, seguramente los próximos días serán de muchísima conflictividad, o por lo menos esto es lo que vienen alertando desde diferentes sectores, ¿no? Sindicales. De lo social está muy complicado, bueno, es lo que nos cuentan a través de lo que sucede en los comedores, ¿no? La ayuda que se intenta dar. Teniendo en cuenta las declaraciones de Carrió de los últimos días respecto de la propina, respecto de la ayuda social y todos estos temas, ¿qué le parece? Hay una parte de esa sociedad, y no pregunto solamente por Carrió y por el gobierno, sino ¿hay algún sector de la sociedad que puede ver lo que sucede, bueno, con este trabajador que cobra 15.000 pesos, que paga un alquiler y al que no le alcanza, o con el que tiene que ir al comedor? ¿Hay una mirada de apoyo de la sociedad en general? A ver, hay una mirada de apoyo de nuestro pueblo respecto de que hay que tener laburo. Creo que después un sector minoritario que lo que quiere justamente es que exista esta Argentina en donde se pueda vivir de propina. Carrió, cuando habla de propinas, no está hablando de dejar 5 pesos en un bar, que es lo que ella hace, sino que lo que está hablando es que vos dejes de tener una relación de dependencia y que empieces a vivir de las changas, que vos puedas empezar a ser una persona que viva sin incertidumbre con felicidad, como decía Esteban Bullrich, porque esto es un modelo de país. Ellos quieren transformar la República Argentina en México o en Colombia, en donde no hay tanta industria, en donde no hay empresa, en donde no hay fábrica, donde el Estado realmente es chico y está en vía de extinción. Y la gente labura de lo que puede, de lo que se inventa, como cuentapropista. Y lo que se está queriendo hacer es justamente eso. Por eso quizás es muy bruta para hablar Elisa Carrió, pero sabe muy bien lo que quiere. Quiere un país donde entren ellos y donde nosotros seamos parte de la servidumbre que los atienda. Por eso nosotros los laburantes tenemos la obligación de salir a la calle, de manifestarnos, de pelear lo que estamos peleando, de hacer lo que tenemos que hacer y por supuesto de repudiar, ¿no?, a las personas como Lilita Carrió, que lo que hacen es justamente generar odio, generar discordia. Es gente muy bruta en política, que lo que hace es tratar de gobernar para seguir sometiendo a todo el pueblo, ¿no? Porque hasta ahora Lilita no conseguimos verla abrazar un pibe con moco, ni que se acerque a alguien que vive en situación de calle. Es todo un desprecio hacia nuestro pueblo, un desprecio hacia los trabajadores. Es realmente penoso que además la gente, una parte de la sociedad la haya elegido. Catalano, yo recién mencionaba el 2019, a veces parece que falta mucho porque todavía falta un semestre que va a ser seguramente muy complicado, muy difícil, pero la verdad es que sí, se viene un año electoral. ¿Cree que todo esto que está pasando, todo lo que estamos hablando, ¿no?, y ciertos sectores que se ven tan afectados hoy ya en lo económico y aún con la pérdida de empleo, esto va a tener sus consecuencias en la próxima elección? Yo espero que sí, espero que nuestro pueblo pueda votar de otra manera. Espero que haya un proyecto político que sea totalmente distinto al que nos propone el macrismo y que nuestro pueblo pueda votar en consecuencia. No podemos ir a votar a una gobernadora que dice que las universidades no están pensadas para los sectores populares. O sea, la verdad que es medio imposible que se pueda volver a repetir ese voto. O sea, me parece que nuestro pueblo ya aprendió en estas 2 elecciones que pasamos, porque lo que se generó fue más desigualdad social. Entonces, me parece que ya no hay lugar para que Cambiemos pueda tener una gran elección en el 2019. Lo que sí necesitamos es que haya un proyecto político que pueda abrazar a las mayorías populares, que pueda generar trabajo genuino y que, bueno, que llegue ese proyecto a las urnas y que se lo pueda votar, ¿no? Falta mucho para el 2019. Macri tiene que terminar su mandato, nosotros creo que tenemos una responsabilidad enorme para ayudarlo a terminar su mandato, por eso le pedimos que sea sensato, que cambie el rumbo de la economía, que no sea autodestructivo, que no nos invite a cortar las calles, a hacer paros, movilizaciones, que Macri nos invite a laburar, que nos deje laburando tranquilo en las oficinas, que incorpore más personal del Estado, que abra más fábricas, que pueda controlar de alguna manera las importaciones, que empiece a cobrarle al campo y a las mineras los impuestos para que nosotros podamos sostener el Estado, que no privatice el sistema previsional y solidario que tenemos, que podamos cuidar a nuestros abuelos. Hay mucho laburo para hacer, así que esperamos que Macri tenga esa capacidad de poder transformar la realidad de nuestro pueblo, porque hasta ahora todo lo que ha hecho ha sido en contra del pueblo trabajador. ¿Qué es lo que sucede en las provincias, más allá de ser representante de lo que es la ciudad de Buenos Aires, la capital, y de los trabajadores de ATE en ese sector? Se habla muchísimo de los acuerdos, ¿no?, con las provincias, las charlas con los gobernadores. Lo que dicen los gobernadores desde las provincias es, aún para el trabajo del Estado, no hay mucho margen para ajustar en las provincias, no se puede. Ellos dicen que no hay mucha opción. Bueno, algo similar a lo que está sucediendo también ahora en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es su mirada?
Sí, bueno, en Chubut tenemos una campa y la gente está con 10, 15 grados bajo cero hace un mes y medio reclamando que haya apertura paritaria. En Salta y en Jujuy las paritarias cerraron a la baja, los ingenios están todos en estado de alerta, hay despidos, hay cierre de fábrica, el cordón industrial que tenemos en toda la zona de Zárate, que llega hasta Santa Fe, está en una crisis profunda. Me parece que el marco de ajuste lo estamos sufriendo todos y todas. Me parece que hay un momento en donde ya está, no es que tenemos mucho más para profundizar. La crisis económica se vive en todo el país, en los gobernadores ya no tienen plata, porque parte de eso es otra de las realidades, la coparticipación tiene un límite, esto lo están viviendo, esto lo están transmitiendo, no pueden aumentar los salarios, y todo esto va a generar que estemos peor, no genere ninguna mejora. Así que, bueno, Macri va a tener que juntarse con los gobernadores, va a tener que repautar, van a tener que pensar de qué manera cambiar el presupuesto. El presupuesto de este año que se repitió quedó obsoleto, no sirve para nada. El año que viene va a ser peor todavía. La pauta que ellos han pensado que íbamos a transitar respecto de la inflación se superó ampliamente, y esto se está padeciendo en todo el territorio. En todas las provincias le estamos pasando mal, no hay un solo lugar en donde estemos bien. Nuestros compañeros de Río Turbio siguen estando en una situación complicada porque a pesar de que pudieron reincorporar cientos de trabajadores, la realidad es que la mina no está funcionando como tiene que funcionar porque el gobierno no quiere hacer la inversión que tiene que hacer, y esto es algo que se repite en todos lados, ¿no? Catalano, si alguien del otro lado estuviera pensando, bueno, están llamando a la gente a salir a las calles, cada vez que hay un corte en el centro porteño en la 9 de julio, hay quienes, otros argentinos también, que, bueno, generan complicaciones y sufren esas complicaciones porque no pueden llegar a su trabajo. ¿Qué les diría teniendo en cuenta lo que parece que se viene a futuro, ¿no?, en las calles, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros le pedimos disculpas a los ciudadanos y a las ciudadanas que les generamos algún tipo de trastorno, pero cuando uno tiene que elegir entre el derecho a caminar y el derecho a comer, no hay elección. Nosotros tenemos que poder garantizar la fuente de laburo y el plato de comida. Y es una falsa elección. Por eso las herramientas que tenemos nosotros es justamente la protesta social. No habría que llegar ahí si no nos hubieran echado 20.000 compañeros de laburo, si no nos hubieran bajado los salarios como lo bajaron, si no hubieran suspendido los laburantes en la fábrica, los hubieran echado. Le vamos a seguir pidiendo disculpas al pueblo que molestemos, y también esperamos que si esto se agudiza, el pueblo también acompañe, ¿no?, la pelea de los compañeros de Telam, la pelea de los empleados públicos, la pelea de cada fábrica. Me parece que es un momento en donde no se puede dudar y que cuando viene la mano tan dura, no hay que mirar al costado, hay que hacerse cargo del momento histórico que estamos viviendo. Venimos de una Argentina en donde 6 millones de personas se habían incorporado al laburo y hoy lamentablemente estamos en un nivel de desocupación muy alto, 9%. No era necesario, la verdad que no era necesario. Así que le pedimos a nuestro pueblo que nos tenga paciencia a nosotros, pero que entienda que no somos los que generamos el problema. Catalano, muchas gracias por hablar con nosotros, gracias por recibirnos, ha sido muy amable y bueno, esperamos que para los trabajadores del Estado en la ciudad de Buenos Aires, así como a todos los trabajadores, ¿no?, en la República Argentina, encuentren una mejor salida que la que parece venir, ¿no?, en esta situación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Le agradecemos también a Agustina Rivas allí en el lugar. Bueno.